Escuela de Danza Escena. La coreografía que nos han deleitado es Sevilla. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, benvinguts a esta primera gala de Sport de Canet de Berenguer. El deporte tiene la particularidad de ser capaz de generar enormes beneficios a la sociedad. Es fácil identificar el deporte con palabras como respeto, amistad, convivencia, humildad, compañerismo, diversión, esfuerzo. Palabras todas ellas que evocan valores que han de protagonizar la vida cotidiana de una sociedad sana e integradora, como se va a poder ver en esta gala. El deporte es, además, un potentísimo instrumento de cohesión social y facilita la integración de las diversas culturas y tradiciones que confluyen en los entornos urbanos actuales, lo que nos lleva al importante número y entidades deportivas que existen en un municipio de 7.000 personas. En la actualidad, la oferta deportiva de Canet de Berenguer es amplia y diversa, como la importante iniciativa asociativa. La Administración se encuentra ya integrada en un ecosistema en el que tiene que configurar una oferta competitiva dentro de un mercado con multitud de agentes y mantener a la vez su objetivo de facilitar el acceso universal al deporte y la rentabilidad social de los programas deportivos que proponga. El Ayuntamiento de Canet de Berenguer, a través del Servei Esportiu Municipal SEM, es el encargado de la dinamización, así como de la organización de todos los programas y actividades deportivas y recreativas de nuestro municipio, además de la coordinación con los clubes deportivos de la gestión y utilización de las instalaciones deportivas municipales, junto a los numerosos eventos deportivos que acontecen en el municipio a lo largo de todo el año. Así pues, esta oferta de eventos no solo permite atraer público y participantes a Canet, sino que son motivación perfecta para no dejar los estilos de vida activos y mantener ciudadanos y ciudadanas con altos estados de bienestar y salud. En esta gala tiene como objetivo el reconocimiento institucional a los resultados deportivos de nuestros clubes y deportistas en la temporada 2021-2022. Una gala que estará en 5 bloques, divididos en primer bloque el reconocimiento deportivo, segundo una distinción deportiva, tercero mérito deportivo, un cuarto bloque de clubes galardonados como más inclusivos y más igualitarios y un quinto con la excelencia deportiva femenina y masculina. Como le dirían dos grandes deportistas que han estado en la historia, Mohamed Ali dijo: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Y una que aún sigue en activo, Serena Williams, tenista: no importa cuál sea tu fondo o de dónde vienes, si tienes sueños y metas, eso es lo que importa. A continuación, tenemos el gran honor de tener la presencia de una persona que tiene, debido a su agenda, vamos a hacer que salga antes, que el protocolo lo cambiamos un poquito, y no es otra persona que es don Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia. Por favor, hará el acto de apertura de esta gala del deporte. Muy buenas tardes a todos y todas, bona vesprà a tots i totes. Ara se preguntareu, què fa el president de la Diputació en una gala en Canet de Berenguer? La veritat és que n'hi ha moltes gales en les que tinc assistit com a president, però n'hi ha poques gales de municipis de la vostra població, molt poques gales. Perquè, mireu, l'esport l'apostem, l'esport és el mateix, sigui en la ciutat de València, però l'esforç que s'ha de fer per banda, en aquest cas de l'Ajuntament i de tota la gent que està darrere, per a que l'activitat esportiva continuï en un municipi, jo, que com sabeu, alguns me conegueu, soc alcalde de Faura, he de reivindicar sempre que allà on els pobles són més xicotets és molt més esforç. Per això avui he vingut ací, per a reconèixer, el primer, aquesta imatge que esteu donant de que és possible també en un poble xicotet, entengueu-me que sou xicotets però sou de Puig de Sagunt, més grans de la comarca, pràcticament, és possible moltes coses. Segon, que tenim un viver d'esportistes, tenim un viver al llarg de tota la província, de la comunitat. L'esport està viu, no parem de rebre distincions, no parem de rebre premis, no parem de guanyar campionats, i és la nostra gent. Som els que vegem per el carrer, i això és importantíssim, i per això el president de la Diputació tenia que estar així. És que sou els que en uns anys hi sereu en els grans telediaris, això no és en els telediaris, però hi sereu en els grans telediaris. I hi sereu per l'esport, algo com l'esport que, mireu, fa feliç a la gent. La cultura i l'esport fa feliç a la gent. Quan anem a veure una competició, venim més feliços, fins i tot quan no obtenim allò que volem obtindre. Quan participem els diumenges en el futbol o en qualsevol dels esports, o sempre que pensem en la competició, som un poc més feliços. Millorem el món.
La cultura i l'esport millora el món. També pense jo, i sempre vaig a la referència, que la política també té que millorar el món. La Constitució de Cádiz ho dia en 1812, dia article 13. Les persones que estan al front, els polítics, tenen que fer a la gent més feliç. Ja sabeu que això a vegades no passa, però mentre intentem alguns que això passe, vosaltres sí que feu a la gent feliç amb la vostra participació i amb els vostres premis. Felicitats als 32 premiats d'avui. Moltes felicitats. Continueu endavant. Continueu fent feliç a les famílies, a la gent i al vostre poble. I espero veure-vos algun dia en aquests informatius grans, que segur que alguno, que sou 32, segur que alguno hi serà. I per últim, agrair-li al vostre alcalde la invitació i revelar-vos una cosa. Quan esta legislatura passada ha sigut molt complicada, ja no se'n recordem, ja no portem mascareta, ja totes les coses males les llevem, però hem viscut mesos molt complicats. Mesos molt, molt complicats. Ha sigut una legislatura en què les coses han pogut eixir quasi a trompicons. I per cert, s'han comportat tots de manera exemplar. I per cert, els que mos han cuidat és per a llevar-se el sombrero, de tots els que mos han cuidat. Doncs mireu, com fem tant de Zoom, perquè el vostre alcalde i jo fem tant de Zoom, perquè només parlàvem per Zoom, una de les coses que més lamentava ell era que tenia en ment de fer la primera gala i no n'hi havia manera de quadrar la primera gala perquè estava tot parat. Pere, ja tens la primera gala, ja tens el teu poble així i res, enhorabona, enhorabona i enhorabona. Continueu així i feu-nos feliços a tots. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Toni. Permite que te tutee, no me abandones aquí el local, porque pasamos, como decía, al primer bloque, bloque de reconocimiento deportivo. En este bloque, los deportes de equipo son por ascender de categoría y o podium autonómicos en competiciones por equipos. Deportes individuales, podium en campeonatos autonómicos y o participación en pruebas deportivas de interés a nivel provincial, autonómico y nacional. A continuación, los galardonados del reconocimiento deportivo en judo y sambo son Victoria Romanuca, subcampeona autonómica Levín 2022 en judo, Hugo Cuadro Ruiz, subcampeón autonómico sub-18 en 2022 en judo y sambo. Ya iba a pedir la presencia de don Pere Antoni Jordà, pero ya he visto que ha subido. Pues entregarán los galardones, lo dicho, don Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, y don Pere Antoni Jordà, alcalde de Canet de Berenguer. Toni, un momentito, Toni. Es el directo, tranquilos, es el directo. Pues repito, ahí están, reconocimiento deportivo por judo y sambo a Victoria Romanuca y a Hugo Cuadros Ruiz. Entregan don Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, y don Pere Antoni Jordà, alcalde de Canet de Berenguer.
Bueno, ahora pido la presencia, por favor, de don Eduardo Almor, concejal de Deportes de Canet de Berenguer, que nos dará una bienvenida. Eduardo, un fuerte aplauso, por favor. Así se anima más a subir la escalera un poquito. El micro es tuyo, Eduardo. ¿Sabes que es tuyo? No. La verdad que es un compromiso importante hablar después del presidente. Dejar el listón tan alto que se hace complicado. Buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Diputación, señor alcalde, concejales y concejalas, miembros de la corporación municipal, clubs, deportistas, vecinos y vecinas. Voy a saltarme un poquito el discurso que me han preparado, porque si yo estoy aquí hoy es por una casualidad, pero la que tenía que estar aquí es mi compañera Felín, que ha sido la concejala de deporte, y gran parte del trabajo que se ha visto reflejado en los clubs ha sido gracias a Felín. Por eso pido un aplauso para ella. Gracias, Felín. Todos sabéis que nuestro municipio, que Canet, se ha convertido en un referente a nivel deportivo en la Comunidad Valenciana, no solo por los resultados obtenidos en cada una de las competiciones donde vamos, sino también por la cantidad de deportistas y de vecinos y vecinas que practican deporte en nuestra localidad. Para que os hagáis una idea, prácticamente el 21% del censo practica deporte en Canet de Berenguer. Y eso es un logro que es vuestro, no es de nadie más. Y es que el deporte ha sido clave y sigue siéndolo en las políticas de este ayuntamiento por todo lo que aporta, reporta e implica. No hace falta que os diga que el deporte es salud. Y para nosotros es el bien más preciado que puede tener una persona. Por eso, la salud hay que cuidarla y protegerla. De ahí que sea tan importante para nosotros la labor que realizáis. Los clubs, las asociaciones, escuelas, entrenadores, preparadores. Y cuando hablo de la salud, no hablo solo de la salud física, hablo también de la salud mental, ¿no? Es tan importante una como la otra. El deporte es fundamental para el equilibrio entre la salud mental y la salud física. Y, bueno, es una palabra técnica que me han puesto aquí, pero bueno, me imagino que lo conoceréis, que el deporte lo que favorece es que haya endorfinas. Las endorfinas provocan sensación de felicidad, que al final, como decía el presidente, es uno de los objetivos que tenemos todos, ¿no?, en esta vida, que es ser felices. Pues el deporte ayuda a ello. Pero si hay algo que destacaría de nuestro tejido deportivo, es vuestra labor, la labor de los clubs. Y dentro de la labor que hacéis los clubs, las asociaciones y entrenadores, es la educación. Un bien fundamental. Una educación en valores que forma a nuestros hijos e hijas en igualdad, respeto, tolerancia, espíritu de sacrificio y superación, constancia en el trabajo y que les enseña a gestionar los fracasos, algo muy importante. Decía en un vídeo que vi hace poco el juez de menores Calatayud, no sé si ustedes lo han visto, que si queremos crear un delincuente potencia o malcriar un hijo, hay que decirle a todo que sí. Le decimos a todo que sí y seguramente generaremos ese problema. Generar la frustración es importantísimo y a través del deporte, a través de la competición, a través de vosotros que hacéis que gestionen ese fracaso deportivo, estáis creando mejores personas. Y por eso pido un fuerte aplauso para las asociaciones, entrenadores y preparadores. Ya para finalizar, no me voy a extender mucho más, porque hoy los protagonistas sois vosotros y vosotras. Deciros que esta gala del deporte me hace también especial ilusión porque es la primera que realizamos en esta legislatura que, por motivos que todos conocéis de la COVID-19, nos ha sido imposible gestionar y la verdad que me hace especial ilusión poder celebrarla. Pero se queda pequeña para poder explicar y haceros llegar y agradeceros la gran labor que estáis realizando todos los clubs de este municipio. Es fundamental. Por eso era necesario haceros llegar nuestro más sentido reconocimiento a esa gestión encomiable que desarrolláis, que no solo ha situado a Canet en el mapa del deporte en mayúsculas, sino que ha contribuido a crear una sociedad más sana, más competitiva, más fuerte y más inclusiva. No quiero terminar sin volveros a agradecer otra vez a los clubs, sé que soy repetitivo, pero de verdad sois fundamentales. Sois excepcionales y, por favor, seguid realizando la magnífica labor que estáis realizando. Muchas gracias a todos los presentes y a los premiados. Pues estas palabras de Eduardo Almor, seguimos con el bloque de reconocimiento deportivo y pasamos al running.
un poquito conocido por mí. Reconocimiento deportivo para Clara Rada, campeona absoluta 2022, tanto en la media maratón de Castellón y en la isla de Formentera, y primera absoluta en el segundo circuito cronometra de Can de Morvedre. Y para alguien muy especial también para mí, a Francisco Gómez Hernández, Chato, el primer clasificado de categoría segundo circuito cronometra de Can de Morvedre. Entregan el reconocimiento don Eduardo Almor, concejal de Deportes de Canet. Pues ahí tienen ustedes a Clara Rada y Francisco Gómez Hernández, Chato. Esa foto oficial, aquí en el medio, chicos. La verdad que en esas imágenes que han visto los ven llorar en muchas, pero es de alegría, no de sufrimiento como se les ve. A continuación pasamos al reconocimiento deportivo de gimnasia rítmica. Los reconocidas son Neus Gómez Dillet, quinta en provincial y novena en autonómica Alevín Federación Básico. Y Sofía Sancho Sánchez, subcampeona autonómica y cuarta de España en categoría Alevín absoluto conjuntos. Cayetana Huguet Plumet, octava clasificada en la Copa de España celebrada en Santander en categoría Alevín conjuntos en la modalidad de aro y sexta clasificada autonómica en categoría individual Alevín en cuerda en 2022. Noelia Ferri, octava clasificada en la Copa de España de Santander en categoría Alevín. Neus Tur López, campeona provincial 2022 Benjamín. Y Jimena Bernat Moreno, subcampeona provincial prebenjamín Federación Conjuntos, tercera en los autonómicos. Entrega el reconocimiento doña Felín Gómez, concejal del área de igualdad del Ayuntamiento de Canet.
Ese fuerte aplauso a nuestros campeones de gimnasia rítmica. Neus Gómez, Sofía Sancho, Cayetana Huguet, Noelia Ferri, y Neus Tur y Jimena Bernat. A continuación, pasamos al reconocimiento deportivo de clubes. Club Tricanet, subcampeones autonómicos del Dualón de por equipos 2021 y 2022 y relevos mixtos 2022. Recoge el reconocimiento don Ramón Ejeda, presidente del club. También para Club de Fútbol Canet, ascenso de categoría temporada 2021-2022 del Cadete B y Juvenil B a Primera Regional y Juvenil A categoría preferente. Recoge el reconocimiento de la representación del club Sergio Lozano, vicepresidente del club. Entrega concejal de deportes don Eduardo Almor. Ahí está ese fuerte aplauso, reconocimiento de clubes. Ahí está el Club de Fútbol Canet y el Club Tricanet. A continuación, ya, Eduardo se va por el otro lado. Reconocimiento deportivo a hípica para Lucía Pardo Pérez, en doma clásica, subcampeona autonómica infantil de 2022. Entrega el reconocimiento deportivo don Daniel Caballero, técnico deportivo del Ayuntamiento de Canet. Ese fuerte aplauso, repito, para Lucía Pardo Pérez, en doma clásica. Bloque de reconocimiento deportivo finiquitado. Pasamos a un pequeño impasse y damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Marta Funes y Carlos Pérez, que nos van a interpretar la canción Mariposa de Aitana. DJ, no pongas la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser, no te quiero perder, porque tan fácil te va así, yo aquí pensando solo en ti. Y no se lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Otra noche vacía pensando por qué se fue, otra noche en la que no olvidé. Sí, yo soy así, ay no sé si lloré, pero no lloré más, pues no, por lo menos traté. No, yo por ti no llamé, porque sin ti nada me sabe bien. No voy a llorar más, tú, no, que yo no lloraré, aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Esta noche, nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música
encontrate come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di Hoy ya te. no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada será igual, bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Ya, oh, 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 ya no vuelan mariposas. Oh, oh, oh. Gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso, Marta Funes y Carlos Pérez. A continuación pasamos al segundo bloque ya, que se trata de distinción deportiva. Son campeones y campeonas en campeonatos autonómicos y podiums o finalistas en campeonatos de España. Participan en la máxima categoría de su deporte. Distinción deportiva en judo y sambo para Mara Jurado Gil, judo, subcampeona España infantil 2021, y para Iker Cuadros Ruiz, en sambo, tercer campeonato en el Campeonato de España Junior 21. Entrega esta distinción don Pablo Blay, coordinador de deportes del Ayuntamiento de Canet. Ahí están Mara Jurado Gil e Iker Cuadros Ruiz. A continuación, distinción deportiva en triatlón para Livia Guillén Blanco, primera en el ranking autonómico infantil 2021 y cadete 2022. Participación también en el Campeonato de España de triatlón en edad escolar en Logroño. Y para, no se me olvidará el nombre hoy, Germán Cister Lázaro, sexto en el Campeonato de Europa Valencia 2021 en edades de 16 a 19 años, primero en su categoría en triatlones de Puerto Sagunto y Canet, segundo en la Copa No Drafting y tercero del circuito provincial en 2022. Entrega el concejal de Comercio y Desarrollo Local, entre otras, don Luis Salvador. Ahí están Livia Guillén Blanco, Germán Cister Lázaro. A continuación, distinción deportiva para kayak de mar y vela, para José Ignacio Gómez Vandellós, campeón autonómico infantil 2021 y cadete 2022, subcampeón de España infantil 2021 y cuarto clasificado en el Campeonato de España cadete 2022.
También Isabel Alonso Zálvez, subcampeona autonómica y subcampeona de España en Senior Tradicional 2022. Silvia Rodríguez Calero, subcampeona de España veterana tradicional 2022. Formada por Ramón Gómez Cerro y José Manuel García, subcampeones de España en categoría veterano 2022. También Dominic Cosset más Mario Morán en vela, campeón autonómico y Copa de Promoción de Crucero. Entrega doña Dolores Martín, concejala del Ayuntamiento de Canet. Había tantos. Pues ahí lo tienen José Ignacio Gómez, Isabel Alonso, Silvia Rodríguez, Ramón Gómez, José Manuel, madre mía, Dominic, Mario. Distinción deportiva en kayak de mar y vela. Siguiente distinción deportiva es para gimnasia rítmica y es para Violeta Familiar García y Sofía Marzal Ferri, cuartas de España y subcampeonas por autonomías en el Campeonato de España Absoluto de Conjuntos en 2021. Y Aida Marzal Fernández, quinta en la Copa de España Base de Conjuntos categoría juvenil y novena en el Campeonato de España Base de Conjuntos 2021. Entrega don Javier Timón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sagunto. Ahí están Violeta, Sofía y Aida. Pasamos al centro para entregar la distinción deportiva en gimnasia rítmica. No te vayas, Javier. Entregas la siguiente distinción para María Vicente Villamón, campeona autonómica 2022 en 200 metros libres y 50 mariposa, y subcampeona autonómica en 100 y 200 mariposa, participante en el Campeonato de España de Natación Verano en Logroño. Entrega la distinción don Javier Timón, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sagunto. Ahí está María Vicente Villamón.
A continuación, volvemos a tener el honor de que nos deleiten la Escuela de Danza Escena con el título Ira, los bailarines Andrea García, Yaya Martín, Mariana Markova, Neftalí Sayas, Javier Galán y como bailarina y directora Magdalena Fuertes de la siguiente coreografía titulada Ira. Fuerte aplauso, por favor. Escuela de Danza Escena. Los vuelvo a presentar. Andrea García, Yaya Martín, Mariana Markova, Neftalí Sayas, Javier Galán y su directora, Magda Fuertes. Sánchez. A continuación pasamos al siguiente bloque de mérito deportivo. En este compenden campeones y campeonas de España, participación internacional y o miembros o miembros de la selección española. Campeones y campeonas en competición o ligas absolutas. Mérito deportivo en judo y sambo para Daniela Ojeda Aranda, campeona de España infantil 2021 en judo. Daniel Lisenko, campeón autonómico y de España junior 2022 en lucha sambo y miembro de Selección Nacional Lucha Sambo 2022. Además, tercer clasificado autonómico 2022 en judo. También Pedro Fandos Planelles, en sambo, campeón autonómico y de España senior 2022 en lucha y sambo y miembro de Selección Nacional de Lucha Sambo 2022. Además, quinto clasificado en el Campeonato de Europa 2022. Entrega doña María Dolores Martín, concejala del Ayuntamiento de Canet. Desde los 6 años. Imagínate, yo soy de aquí de Canet y el primer día que mis padres me trajeron aquí al club, pues sí, empecé a entrenar judo y es el deporte que he practicado toda mi vida. Antes de una final estás muy nerviosa, pero con muchas ganas de darlo todo, de demostrar lo que has aprendido durante todos estos meses atrás y con ganas de ganar, obviamente. Me sentí muy feliz porque no lo había ganado nunca y nada, y una alegría inmensa y había estado entrenando, me había puesto en forma y había estado entrenando durante bastante tiempo, entonces pues luego es grato saber que has hecho bien el trabajo. Se siente mucha felicidad, hay mucho agradecimiento hacia mi entrenador, hacia mis padres que estuvieron apoyándome en todo momento. Me sentí muy aliviada, muy orgullosa de mí misma porque
me di cuenta de que todo el esfuerzo y el trabajo que llevaba haciendo desde hace mucho tiempo pues valió la pena. Todos los lunes, miércoles y viernes venía aquí a entrenar para prepararme el Campeonato de España aquí en Canet, a pesar de ser de Nules, y es aquí realmente donde he conseguido el éxito ese. Que Canet me dé un reconocimiento así me hace sentir muy orgullosa y muy agradecida por Canet, ya que me siento muy apoyada y muy involucrada. Yo aquí he pasado toda mi vida, por eso estoy súper contento de que me den pues, un agradecimiento de todo el esfuerzo que he hecho. Ahí lo tienen, mérito deportivo de judo y sambo, Daniela Ojeda, Daniel Lysenko, Pedro Fandós. Siguiente mérito deportivo para kayak de mar. Los deportistas son Raúl García Ávila, campeón autonómico cadete 2021 y juvenil 2022, subcampeón de España cadete 2021 y juvenil 2022 y miembro de la selección española en Campeonato de Europa Italia 2022 y Campeonato Mundial en Portugal categoría juvenil. También José García Ávila, campeón autonómico juvenil 2021 y subcampeón sub-23 en 2022, quinto clasificado de España juvenil 2021 y sub-23 en 2022 y miembro de la selección española del Campeonato Europa-Italia 2022 y Campeonato Mundial Portugal categoría sub-23. También Paola Ávila Climent, campeona autonómica senior tradicional y campeona de España veterana tradicional. Entrega este mérito deportivo don Luis Salvador, concejal de Comercio y Desarrollo Local, entre otras. Cuando te metes al agua desaparece todo. Es una sensación de libertad bastante impresionante que la gente no sabe la sensación que supone coger una ola o cualquiera de esas cosas, y eso no lo tienes en un campo de fútbol o de baloncesto. Para mí el más importante, bueno, están los campeonatos autonómicos de los 2 últimos años, que quedé en cadete, quedé primero en 2021 y en 2022, el año pasado, quedé subcampeón autonómico. Y con el que me siento más orgulloso, yo podría decir, quedando quinto de España el año pasado en el Campeonato de España de Cádiz. Los primeros objetivos es participar en los autonómicos, sin mayor aspiración que salir a remar y que salga lo que sea, a empezar a conseguir resultados a nivel autonómico. Entonces, a partir de ahí, pues el siguiente objetivo ya es que siempre quieres llegar a más. No todos los días estás motivado y meterte al agua en invierno muchas veces se hace muy duro, pero es lo que hay que hacer, entrenar sin ganas a veces. Y es lo que te lleva a conseguir los objetivos. Fue una Copa de España en Vigo, que fue con la primera que me entré en el equipo nacional. Y la verdad es que fue una emoción cuando acabé la carrera y me enteré que me habían seleccionado. Fue una emoción impresionante, como cuando se cumple un sueño. Casi, vamos, no lloré, pero iba corriendo hacia la meta, porque a veces tienes la meta en la playa y tienes que correr con una sonrisa después de haber hecho una carrera de 18 kilómetros que estás prácticamente muerto, pero sonriendo como nadie, ¿no? Me hace sentir que tiene importancia también lo que hago, no solo para mí, sino que reconoce mis méritos deportivos, que es algo que me ayuda a seguir pues entrenando y también que den visibilidad al deporte que practico, ya que tampoco somos muchos en Canet.
no somos tampoco muchos y pues que dé visibilidad también a la gente es algo que me alegra. Es un deporte minoritario, el concepto siempre ha sido más como que igual es un deporte de recreo, y cuando han empezado a ver resultados a nivel autonómico o a nivel nacional en este deporte, pues el que te hagan un reconocimiento y hacia la gente vean que es una alternativa bonita, sacrificada, pero sacrificada como cualquier deporte, que lo reconozcan, pues para mí es un logro grande. Mérito deportivo, Callá de Mar, Raúl García Ávila, José García Ávila y Paola Ávila Climent. Siguiente mérito deportivo para pesca surf casting. Deportista Marco García Sancho, campeón del mundo por selecciones 2021, categoría sub-16. Entrega este mérito deportivo don Pérez Antoni Chordá, alcalde del Ayuntamiento de Canet. Empecé muy joven. Tendría 4 o 5 años, cuando ya con mis padres y mi abuelo me aficionaron a la pesca y ya desde pequeño pues iba con ellos a pescar. Es una pesca de competición donde hay un sorteo, se sortean unos puestos y tú acudes al puesto, montas tu material, te dan tu propio cebo, cada uno tiene el mismo cebo. Hay un horario, normalmente suelen ser 4 o 5 horas cada manga. Cada pescado tiene una puntuación con unas medidas y se trata de, cuando consigues el pescado, lo echas al cubo, te lo miden y cada tipo de especie y medida tiene una puntuación y el que más puntos tenga. No es tanta suerte porque ten en cuenta que en el Campeonato del Mundo eran 4 mangas, entonces por muy bien que se te dé una, si no consigues quedar bien o a mitad tabla en las demás, la puntuación no es la misma. Y también hay muchos factores que influyen, como la corriente, el puesto que tengas, si tienes una poza delante con más profundidad que pueda haber algún pescado, hay muchos factores. Lo importante es la regularidad, ser regular, ir sumando pocos puntos y al que menos puntos tenga es el campeón. A corto plazo, bueno, mi logro sería ser campeón del mundo pero individual, ya que el logro fue con la selección española, y sería ser campeón del mundo individual en la categoría de absoluta. Todo tiene su recompensa, el haber dedicado tantos años y tantas horas yendo a pescar, practicando, gastando mucho tiempo, mucho dinero, pues al final tiene su recompensa. Mucha satisfacción, tanto para mí como para mis familiares y para el club que represento y para mi pueblo. Mi abuelo está muy orgulloso de mí porque siempre tenemos ese pique de a ver quién saca más pescado, a ver quién me gana. Y nada, es eso. Siempre. Sí, siempre. Mérito deportivo pesca surf casting, Marco García Sancho, campeón del mundo por selecciones 2021, categoría sub-16.
A continuación vamos a pasar ya de bloque y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los artistas Marta Funes y Carlos Pérez, que nos van a interpretar la canción Noche Entera. Sábado noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de asenta. Y me pongo pibón, por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, dime, dime, dime dónde estás. Boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras, noche entera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo, la noche entera, como una noche ochentera, la noche entera, como una noche ochentera, lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no. Díselo, esta fiesta no acabó, dame dos, bien de ron y salimos al balcón a gritar, que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Sube, 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 que quiere subirse a bailar. Sube, 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 sube. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que pela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo, la noche entera, como una noche ochentera, la noche entera, como una noche ochentera, tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo, la noche entera, como una noche ochentera, la como una noche ochentera. La noche entera, Como una noche ochentera, la noche entera, como una noche ochentera, Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso Marta Funes y Carlos Pérez. Gracias. Pasamos al siguiente bloque, que es el de la relación de distinciones a clubes galardonados en 2023. Club más inclusivo para Club Escalada y Montaña Rob-Tipep, por su implicación en los proyectos que mejoran o facilitan la participación de personas con diversidad funcional en el ámbito de actividades físicas adaptadas. Recoge el galardón Alberto Sáez, presidente del club. Entrega concejal de Deportes Eduardo Almor, del Ayuntamiento de Canet. Y el club más igualitario para Club Judo Canet, por su implicación en la difusión y promoción de los valores del deporte a través de las diferentes disciplinas deportivas que engloba: judo, sambo, marcha nórdica, defensa personal para mujeres, jiu-jitsu, etc. La participación en campañas y proyectos colaterales como el Día de la Mujer, Día del Árbol, Día Mundial de la Naturaleza, etc. Recoge el galardón Darío de Nalda, presidente del club. Rotipet empieza realmente en 2012, que es cuando fundamos el club, un 17 de febrero, pero la idea viene de antes. Hubo un grupo de colegas, así que
que nos gustaba mucho la montaña y tal, y como que llevamos el run de montar un club, y salíamos a la montaña por sitios diferentes, pero al final nos fuimos encontrando todos, y pues entre 10 colegas dijimos, oye, ¿por qué no tiene que haber un club de montaña en Canet, un pueblo de playa? Algo diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Y nada, pues así empezamos, y poquito a poquito pues el club ya somos 60 personas este año, creo, si no me salen mal las cuentas. Pues esto es aparte ya más de mi hermano David, ¿no? Él llevaba el rollo de poder llevar, como tenemos a nuestro amigo Pere, que va con el andador, y mi hermano ha tenido el rollo de poder llevar a Pere a la montaña, ¿no? Ya habíamos visto un reportaje de la silla esta que le hizo un señor por su nieto, que vivía en los Alpes, y empezamos a indagar, pero claro, vale mucho dinero, mucho esfuerzo. Luego nos salió la posibilidad, a través de Federación, de hacer un curso de manejo de yolet y barra direccional, y empezamos ya a meternos a saco. Entonces, preguntando por aquí, por suerte una empresa, justo donde trabaja mi hermano, le presentamos el proyecto, nos dijeron que sí, que adelante. Que les parecía un proyecto chulo y nos hicieron una donación para que pudiéramos comprar una silla. Hay muy poquitas en la Comunidad Valenciana, muy poquitas, clubs creo que habrán 2 o 3 que tengan máximo, y luego la que tiene Federación, Parques Naturales y la Universidad Católica, pero muy poquitas hay. No tiene precio porque es una sensación, aparte de que tú dices es imposible que esta persona pueda subir ahí, igual se puede. Se podría subir a sitios increíbles. De hecho, hemos estado en el Peñagolosa con la Yolet, que es un sitio, sobre todo ver la cara de la familia también, ¿no? De decir, ostras, es que tengo la posibilidad a mi alcance de que mi padre o mi hermano o un hijo con diversidad funcional o un amigo pueda subir a una montaña y hacer pues un reto para todos, porque ya es más que satisfacción personal, es porque lleva mucho curro detrás, porque es un esfuerzo, es un palizón el que te pegas realmente para subir a una montaña. No necesitas un buen equipo detrás, cuando tienes un buen equipo no haces nada. Mínimo para subir una montaña, dijéramos, como puede ser Peñagolosa, necesitas entre 8 y 10 personas, o tienes que ir turnando, te cansas mucho. Es la satisfacción de poder ver realizado el sueño de esta gente, ¿no? No es un logro hacia ti, porque hacia ti no es un logro, es un logro hacia que veas esas caras que dices tú de felicidad, de decir, estás flipando, gente que se pone a llorar la familia, casi te pones a llorar tú, porque es un cúmulo de sensaciones y de emociones que afloran ahí en ese momento que son bestiales, que es que no tiene precio, no se paga con dinero esto. Pues nosotros nos gustaría promocionar más, sí que estamos ahí en contacto pues con asociaciones, se lo hemos dicho pues a gente de San Cristóbal, colaboramos con Alternatura también, porque ellos hacen para los profesores de Cefire, hacen cursos, nosotros les damos hacemos un poquito de ponentes, manejando el y nos gustaría que la gente nos buscara para nosotros poder ofrecer el servicio de la Yolet. Incluso, yo que sé, hasta a nivel turístico, gente que no pueda subir a acceder al Castillo Segundo, que lo tenemos aquí al lado. Nosotros pues tenemos nuestra silla y podemos subir a gente a visitar algo que es imposible por sus propios medios. Y a nivel de club, pues eso, seguir creciendo y seguir echando una mano a quien lo necesite, dentro de nuestras posibilidades. Pues ese fuerte aplauso para el club más inclusivo, este club de montaña Rotipep, recogiendo su presidente, Alberto Sáez, de las manos de don Eduardo Almor, concejal de Deportes de Canet de Berenguer. Relación distinción al club más inclusivo, club de escalada y montaña Rotipep. A continuación, lo habíamos nombrado antes y ahora vamos a ver el vídeo para el club más igualitario, Club de Judo Canet. Aparte de su presidente, por favor, pido que suban también a recoger esta distinción los entrenadores del Club de Judo Canet por su implicación en la difusión y promoción de los valores del deporte a través de las diferentes disciplinas deportivas que engloba. Aparte de Darío de Nalda, pido a los entrenadores que suban también al lado de él, allí por el lado. Y dentro vídeo, por favor.
Nosotros empezamos aquí en las escuelas municipales, empezamos pues como una actividad extraescolar aquí en Canet, y al poco tiempo creamos el club de judo. Porque veíamos que necesitábamos un club de competición, y los chiquillos empezaban a pedir que querían ir a competiciones, y creamos el club deportivo y empezamos a salir a competir. Y poco a poco, bueno, pues el club ha ido creciendo, ha cogido un volumen bastante grande de niños, y luego pues hemos ido incorporando diferentes secciones. Bueno, en el club aquí en Canet hay alrededor de 145 inscritos en el club, y más del 45% son mujeres. Y lo mismo nos sucede en el resto de salas. Prácticamente tenemos los mismos niños y las mismas niñas en las clases de judo. De hecho, en los campeonatos brillan más las niñas. Proyectos que realizamos, pues participamos el Día de la Dona, hacemos talleres de autodefensa femenina, hicimos hace bien poco un taller de sumisión química para concienciar a las mujeres y ayudarles si tuvieran algún problema en este aspecto. Realizamos el Día del Árbol, el Día de la Naturaleza, plantamos árboles en el huerto urbano de aquí de Canet. Tenemos, creo que es la 4ª edición ya, y bueno, es una cosa que nos conciencia a todos sobre el cuidado del medio ambiente. El futuro es muy prometedor. O sea, tenemos una escuela muy potente de judo, el club de montaña en la sección de marcha nórdica está también despuntando, y no sé, tenemos un futuro muy prometedor, pero siempre de la mano y de la ayuda del ayuntamiento el camino es mucho más fácil. Distinción al club más igualitario, Club Judo Canet. Recoge su presidente, Darío de Nalda, acompañado por los entrenadores del club, entregando don Eduardo Almor, concejal de deportes del Canet de Berenguer. Y a continuación, antes del último bloque, pues tenemos otro impasse. Tenemos un espectáculo ahora para que veáis lo polifacético que es este club de judo y sambo. Nos van a deleitar con un rap de judo Canet, título Miedo. Cantan Macaulay The Wall and the Fanzu, interpretan Esteban y Pedro. Ese fuerte aplauso a ese rap de judo Canet. Es normal tener miedo, es lícito. Cuando uno se enfrenta a otro, no sabe cómo es de fuerte, cómo es de grande. De hecho, lo ve más grande, lo ve más fuerte. Es normal el tener miedo cuando uno se enfrenta a otro. Pedro, tú que has competido mucho y estás muchos años con nosotros, ¿tú tienes miedo? Sí, por supuesto. Yo creo que desde el primer día que fui a competir he tenido ese miedo. Y a lo largo de los años el judo me ha enseñado a canalizarlo de alguna forma para poder controlarlo. ¿Y tú, Macaulay, has sentido miedo? Sí, sensei. He sentido miedo en más de alguna ocasión. Pero bueno, el deporte, el arte marcial, el judo, es buenísimo para controlar las sensaciones, las emociones, y me ayuda a poder llevar los combates en buenas condiciones. Nuestro mayor enemigo, ese miedo tan molesto, pero ya no lo veo tan malo, porque
porque él es mi maestro. Le he aprendido a pensar antes de actuar, a superar obstáculos por miedo a fracasar. He caído 1000 veces y él envolvió mi cuerpo. He aprendido de mis errores con el paso del tiempo. Construyo mi futuro, dejé a un lado la suerte. Aprendí a valorar la vida por el miedo a la muerte. Arriesgar para ganar, a demostrar que sí puedo. El miedo me ha hecho fuerte para levantarme como nuevo. Soy miedo a caer, a romperme y al dolor. Es gracioso porque el judo es mi deporte pasión. El miedo te limita si lo ves como un obstáculo, si te frena de repente derrapando en el asfalto. Yo lo veo como impulso, el inicio de un espectáculo en el que el miedo te crece para estar en lo más alto. Gracias al miedo mi lucha será justa. Gracias al miedo ahora la música es mi musa. Gracias al miedo ya nada más me asusta. Gracias a ti miedo lucharé por lo que me gusta. Gracias al miedo nada podrá ponerme freno. Gracias al miedo me convertí en un guerrero. Gracias al miedo nunca empiezo de cero. Gracias a ti miedo persisto en el si puedo. No quieras parecer alguien que nunca tuvo miedo. El miedo está diario en la medida que arriesguemos. El miedo es natural, es parte del ser humano. Así que no lo entierres y coge el miedo de la mano. Entiende mi mensaje, no digo que vivas encerrado. Encierra tu pasado si te va a dejar estancado. Ser mejor que ayer, ya lo dijo Jigoro Kano. El miedo es una herramienta y no un freno de mano. Las ganas de vencer no te deben cegar. Lo importante es luchar con gran deportividad. El miedo es una emoción, no te quito razón. Con una intensa sensación te provocará terror. Pero el judo lo canaliza, soporta todo el dolor. Es tu deporte aliado para vencer el temor. En los combates de judo estoy listo para caer. Si consiguen tirarme, me levantaré otra vez. Respetarás a tu rival y las normas del dojo. Combatirás con valor sin perderle de ojo. Con tu takoi guanza, que es tu técnica especial, intentarás aplicarlo para batir a tu rival. Con tu seoi nage, con tu tai otoshi, con tu shuri goshi, con tu harai goshi, con tu deashi harai, con tu izaguruma, con tu oso togari, con tu ouchigari. Gracias al miedo mi lucha será justa. Gracias al miedo ahora la música es mi musa. Gracias al miedo ya nada más me asusta. Gracias a ti miedo lucharé por lo que me gusta. Gracias al miedo nada podrá ponerme freno. Gracias al miedo me convertí en un guerrero. Gracias al miedo nunca empiezo de cero. Gracias a ti miedo persisto en el si puedo. Miedo al que dirán, a que me superen por complejos, a decir lo que pienso y que me quieran bien lejos. Miedo a estar solo, al reflejo de estar abandonado. Sigo su consejo, más vale solo que mal acompañado. Miedo es la reacción que se produce ante un peligro. Angustia por un riesgo, por un daño real. Miedo es una emoción que siempre te protege. Abraza al miedo, será tu mejor aliado. Sí, Esteban y Pedro, increíble cómo iban coordinados con el vídeo. Antes de recordaros que antes de ir al último bloque, esta gala, primera gala de deporte de Canet de Berenguer se está retransmitiendo en directo en streaming, en YouTube, y el canal de YouTube es Canet 4.0, por si lo queréis revivir, porque esto es impresionante, hay que revivirlo, por favor, hay que revivirlo. Último bloque. Último bloque al reconocimiento a la excelencia deportiva local. Excelencia. En Féminas, ese reconocimiento a la excelencia deportiva local es para Ángela Aguilera Aznar, en judo. Primera mujer cinto negro de Canet, después de 13 años practicando judo en el club. En la actualidad, fomentando el judo base como monitora e impulsora de nuevas actividades en el municipio como autodefensa femenina. Entregará este reconocimiento el alcalde del Ayuntamiento de Canet, don Pere Antoni Chordà. Llevo practicando judo desde los 4 años. No estoy ahora en España, estoy en Italia, pero estoy haciendo las prácticas en un programa Erasmus del ciclo que estudio. He competido en judo durante un par de años, hasta los 11 aproximadamente, y luego dejé de competir. Dejé de competir porque no me gustaba, no disfrutaba las experiencias, pero sí disfruté el judo, entonces seguía entrenando y formándome.
Lo que me gusta del judo es siempre el apoyo que hay detrás. Constantemente tienes un trabajo que luego se ve reflejado en unas competiciones, se aprende mucho. Es útil tanto como los valores que tiene el judo detrás. Tiene unos valores morales que en una vida personal influyen positivamente. Por ejemplo, en el judo siempre es muy importante el respeto, sobre todo compañerismo, apoyo. Se defiende mucho que ganar no es lo importante, tienes que estar trabajando constantemente para luego ver un gran esfuerzo, o sea, el esfuerzo que hay detrás, a lo mejor de una victoria. Y todo eso, pues, se nota. Hay un compañerismo, hay un apoyo, se forman unos lazos personales y muy buenos. Me saqué el cinturón negro y nada más sacarlo, al poco tiempo mi entrenador me ofreció dar clases a los niños pequeños y acepté. Este es el segundo año que estoy dando clases a los niños, los acompaño en las competiciones y genial. Trabajar con niños es muy divertido porque son muy ocurrentes, siempre tienen como preguntan cosas que a lo mejor tú no te planteas. Los ves practicar y hacer las cosas, ves que al principio no les sale, se frustran, son pequeñitos, pero luego cuando les salen bien las cosas y los felicitas por ello, como que se alegran muchísimo, sus caras son una monada. Me siento muy bien cuando veo que los niños de repente pasan de estar frustrados a ver que les salen las cosas. Esa cara que tienen de felicidad, decir, me ha salido, y decir, mira, porque te dicen, mira que me ha salido lo que me estabas diciendo. Es genial, la verdad. Siento que el judo es un deporte que a lo mejor no muchos conocen, porque no es un deporte, diría yo, tan común. Estos últimos años sí se ve más, sobre todo las redes sociales lo mueven mucho, pero muchas personas cuando preguntan ¿qué deporte haces? O ¿en qué disciplina estás? Siempre cuando dices que haces judo, a veces se quedan como parados diciendo ¿qué es judo? Intentando buscar como ¿qué es eso? Siempre como todo el mundo se espera que hagas lo básico. Básquet, fútbol, lo más conocido. Decir que haces judo, siempre todo el mundo es como... es un deporte que se respeta también. Me siento, la verdad, que sorprendida, valorada y muy feliz de haberlo recibido, la verdad. Reconocimiento a la excelencia deportiva local, Ángela Aguilera Aznar, judo. Me emociona ver estas imágenes. Ahí está la primera mujer, cinto negro de Canet. Recuerdo la entrega, este reconocimiento, don Pere Antoni Chordà, alcalde del Ayuntamiento de Canet. Y ya estamos llegando casi al fin, nos queda solo un reconocimiento. Ángela ponía la piel de gallina en este vídeo. A esta persona que toca ahora me toca mucho a mí, lo siento, tengo que reconocerlo, como es deportista, sigo haciendo deporte ya no como antes de élite. Para presentar este reconocimiento a la excelencia deportiva, lo siento que se me ponen los pelos de punta, para Ramón Ejeda Medina, triatlón, miembro de la selección española de triatlón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y participante en las Series Mundiales Triatlón 2012 y actual responsable y alma mater del Club Triatlón Tri Canet de Berenguer. Recibe este reconocimiento de mano de don Pere Antoni Chordà, alcalde del Ayuntamiento de Canet. También Ramón Ejeda, grande, llega reto hasta el final, ahora sí. Grandioso Ramón Ejeda, aquí clasificado. Espectacular. Ramón en eco, más historias bonitas, más espectáculo. Empecé a hacer triatlón en 1991-92, con 10-11 años. Era un deporte, bueno, que hacían algunos pirados. De hecho fue de los primeros años que comenzó todo en España
y nuestro profesor de educación física, que se llamaba Manolo Traba, se llama, pues en el colegio empezó a decirnos, a hablarnos del triatlón y bueno, pues así comenzamos. Iba a correr a la hora del comedor, bueno, ya sabes que era un poco distinto de aquellas épocas, todo lo referente al colegio y las libertades de los chiquillos y demás, y la verdad que así comenzamos. Era futbolero y me acabaron enganchando. Influye desde luego tener unas ciertas condiciones. En mi caso realmente creo que no son algo excepcional, pero sí con mucha perseverancia y con mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión, y al final teniendo claro que tienes que hacer muchos esfuerzos de distinta índole para conseguir un objetivo que es, bajo mi punto de vista, muy ambicioso. Bueno, quizá, yo siempre digo que al final mi objetivo más ambicioso fue el intentar ir a unos Juegos Olímpicos, y no lo conseguí como tal porque yo fui reserva olímpico en 2 ocasiones, pero eso me ha permitido disfrutar de un camino para mí maravilloso. Al final, por eso yo siempre trato de expresarle a la gente que el camino es en el deporte, bueno, en todo, ¿no? Pero la parte que a mí me toca un poquito, bueno, pues mostrar en el deporte, que al final el camino tiene que ser el fin. Pues a mí me encanta el deporte, entonces es verdad que me encantaba el día a día. Eso, habrá gente que diga que ni pagándole todo el oro del mundo querría un día a día así, ¿no? Pero para mí fue maravilloso. Para mí fue maravilloso, bueno, aparte de, evidentemente, cosas que gustan a todo el mundo, como los viajes, que he viajado por todo el mundo y conozco muchísimos países y lugares maravillosos. A mí me encantaba mi día a día, levantarme por la mañana, desayunar tranquilamente y salir a entrenar, y que mi vida fuese entrenar, recuperar, disfrutar de la tranquilidad de después del entrenamiento, contar con grandes amigos relacionados con el mundo del deporte. Al final te enseña muchos valores, al final tus amigos son tus rivales, tus compañeros son tus rivales, y bueno, yo me quedo con el día a día, sin duda. Me acuerdo que hace unos años vi que como le daban, no sé si exactamente el mismo reconocimiento, uno similar al Chato, y la verdad que bueno, que para mí es un lujo que poder conseguir este premio. La verdad que me reconforta mucho. Ramón Ejeda Medina. Reconocimiento a la excelencia deportiva local. Entrega don Pere Antoni Chordà, alcalde del Ayuntamiento de Canet de Berenguer. A continuación, pues ya hemos llegado al final de la gala, pero no sin antes recibir, por favor, a don Pere Antoni Chordà, alcalde del Ayuntamiento de Canet, para que nos dé un discurso de cierre de acto. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, discurso el que me han preparado para después de ver todo lo que hemos visto, ya se puede decir poco más. En primer lugar, pues bueno, daros las gracias a todos y todas por venir esta tarde a esta primera gala del deporte, y en primer lugar también felicitar a todas las personas que hemos reconocido hoy. No sabéis la satisfacción que se siente y la tranquilidad al ver que el municipio de Canet tiene esta cantera tan grande de deportistas, de gente tan implicada en el proyecto. Y sobre todo, como decía Ramón, que me ha gustado mucho la frase que ha dicho al final, ¿no? Que lo importante es el camino, y espero que lo disfrutéis, que todo no es competición, todo no es ganar, sino es aprender y ser mejores. También reconocer pues, que tenemos gente muy pequeña, ¿no?
ya metida a tope con el tema de la competición, tanto en gimnasia como en judo, y me sorprende esa capacidad de sacrificio, porque bueno, os tengo que confesar que yo deportista no soy, ¿vale? Sí que salgo a correr 3 veces por semana, me arrastro. Si me viese Ramón, diría que me arrastro, eso no es correr. Hago 11 kilometritos a 5:30 y ya para mí ya eso es un logro. Pero sí que es la válvula de descompresión para intentar canalizar, como bien decíamos, ¿no? El deporte te tiene que servir para canalizar emociones y descargar ese día a día y esa presión que llevo como alcalde. Y también me sienta bien, he de reconocerlo. Es súper importante y todos sabemos que el deporte es bueno y es saludable, pero bueno, más importante es tener claro que lo hacéis y que lo hacéis bien. Y yo aquí sí que quería hacer un pequeño hincapié, que también hemos visto en la gala, a lo largo de la gala, que es la labor del equipo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de ese deporte individual, he sido campeón, tal, pero detrás hay un equipo, ya no el de tu entrenador, sino el de tu mamá o tu papá o tu abuela y tu abuelo, que van a recogerte, que sacrifican su tiempo, que están en tus entrenamientos, que ven cuando esos momentos dulces, pues bueno, te sientan tan bien y también sufren contigo, ¿no? Ese día que no has podido salir a competir o estás lesionado o el entrenador no ha contado contigo, y también te ayudan a comprender, como bien decía Eduardo, que todo no va a ser sí, sino que tenemos que aprender de esos momentos que son los más importantes, son los que nos van a forjar y nos ayudarán a llegar más lejos, a ser mejores personas, y será lo que saquemos más positivo, ¿no?, del deporte. Por ese motivo también me gustaría dar las gracias a esa otra gran familia y ese otro gran equipo que son los entrenadores. Estos, porque muchos de ellos, yo veo a Ramón, las horas que le dedica a su equipo, a ese sueño, ¿no?, a esa motivación, que Ramón, hay que decirlo, vino aquí porque vino a competir, porque el deporte también es un elemento que desestacionaliza y nos da esa visibilidad a nivel turístico, y conoció a Canet y se enamoró de Canet y está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ramón, por quedarte y formar también al club, eso también es de agradecer. Pero son los que día tras día interactúan con cada uno de sus compañeros para intentar motivarlos, para intentar llegar al objetivo, para intentar sacar lo mejor de ellos, y muchas veces también son confidentes, son con los que realmente te puedes abrir, porque al final son igual de familia, o alguna incluso más veces, ¿no?, o algunas veces más incluso, que tus propios primos o conocidos, ¿no?, que consideras familia. Y por eso también quiero agradecerlo y quiero que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que hacen posible que el deporte en Canet tenga esta visibilidad y que podamos llegar tan lejos. Y ya para despedirme, porque me he saltado todo el guión, todo lo que me han escrito, dar las gracias a los técnicos de deporte que han podido organizarla, deciros que el Ayuntamiento de Canet está para apoyaros a todos los clubs en la medida de lo posible. Como siempre digo, no tengo una máquina de hacer billetes, pero tenemos esa capacidad de reinventarnos e intentar llegar a todos los sitios, porque al final vosotros, allí donde vais, con ese pequeño escudo que pone Canet de Berenguer, nos representáis a todos, y estoy muy, pero que muy orgullosos de todos vosotros. Muchas gracias, que paséis un buen día y que hayáis disfrutado de la gala. Nos vemos el año que viene, por supuesto. Gracias. A continuación, por favor, pido a todos los galardonados que suban aquí al escenario. Autoridades también, por favor, para esa foto oficial. No nos vamos. Recordar que al acabar el evento, que esto es lo mejor, hay un tentempié ahí a la salida para todos los asistentes, así que no iros. Clara, arriba. Repito, todos los galardonados y autoridades. Subimos aquí al escenario para esa foto de familia. Ahí. Javier. O sea, yo. Luis. ¿Y Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo. Los técnicos de deportes también, por favor. No vamos repartiendo, chicos, deportistas con autoridades, no ponemos. Vamos a repartirnos. Que no estén en un sitio los deportistas y en otro las autoridades. Todo mezcladito, por favor. Vamos a mezclarnos todos. Los más chiquitines. Vamos, Cayetana, ahí. Tú ahí. Sí, ahora los bajaré, no te preocupes. Vale, chicas, vosotras nos vamos a agachar un poquito, aunque seáis bajitas. Así, agachamos. A ver, nos vamos repartiendo por aquí. A ver, estos chicos y chicas de aquí del Club Náutico, hacia adelante, que tenéis que salir. Vayan pasando, por favor. Si ustedes pasan por aquí, verán un escenario muy chulo.
Vamos entrando deportistas hacia este lado, chicos. Chicas, hasta este lado. Nos mezclamos con las autoridades, por favor, para la foto. A ver, ahora os centro más. A ver, vamos a ver. Chicas, repito, los deportistas mezclados, o sea, unos cuantos a aquel lado. Que estáis todos aquí. María Dolores, tú también deportista, tú ahí. Acercaros, Dominic, por favor, que si no se os ve, acercaros para que se vea en la foto. Pablo, Dani, Caballero, por favor, acercaros también como organizadores del evento. Espere, que luego tú dices que 5-1. Venga, ahí, chicas, centraros de aquí. Como si estuvierais en el tatami. Acercaros hacia el centro. Vamos a poner como centro el cartel, ¿vale? Mario, Dominic, por favor, que no se os ve. Acercaros hacia adelante. Están todos ahí, lo que digáis. Yo me voy a poner al lado de Ramón. Los de aquí hacia adelante. Hacemos un semicírculo mejor. Mirad, vamos a hacer hacia aquí. Vamos, Dominic, mira, esto al final os tenía que venir a buscar yo. Hacemos un semicirculito así, como si fuera un semicírculo, dejando al señor alcalde en centro, las pequeñinas aquí. Hola. Ese fuerte aplauso, por favor, del público, que no lo oigo. Un momentito, por favor, las fotos buenas, también ahí. Esa sonrisa, chicas, chicos. A ver el público. El público. De repente conmigo. Los galardonados y las autoridades. El O se me lo han callado ya, Pues muchas gracias a todas y a todos. Un momentito, la foto todos más juntos. Aunque estén apelotonados. Vale, nos juntamos y el que sale, sale. Es lo que hay. Los parapachis mandan ahora. Ah, mira, se han agachado ahora sí. Yo como cuando era futbolista. Chato, ten cuidado que tienes una edad, chato. Pues repito, ahora al salir podrán disfrutar de un minuto de honor para los galardonados y público asistente. Muchas gracias a todas y a todos en esta primera edición de Gala de Deporte de Canet de Berenguer. Gracias.